Hola a todos, vamos a dar inicio al webinar. Me voy a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Annelise Hagel, soy la responsable del área de marketing y comunicación de BitJob. BitJob es la empresa de formación online del Grupo Santillana y bueno, en este caso le queremos dar la bienvenida a este webinar. El tema que vamos a tratar son las obligaciones formales para cumplir con la normativa de protección de datos en las empresas. El webinar va a ser impartido por Jaime Perea. Jaime Perea es delegado de protección de datos certificado, adicionalmente también es abogado y especializado en protección de datos y en ciberseguridad, con más de 10 años de experiencia en el sector. También es profesor en materia de protección de datos y ciberseguridad en la Universidad Carlos III y en la Universidad Autónoma, y también, bueno, imparte clases en diferentes escuelas de negocio. Entonces, bueno, si alguno ya ha participado en alguna sesión formativa que hayamos hecho desde BitJob, o si alguno ya ha hecho el curso para la certificación como delegado de protección de datos, seguramente que lo conocen, ya que, bueno, es uno de los profesores más valorados que tenemos del programa. Y bueno, espero que les resulte interesante, les damos la bienvenida y gracias a todos por vuestra participación. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Anne, por la presentación. Y bueno, en principio, lo que vais a estar viendo ahora es una presentación que he hecho, luego se os puede enviar la presentación. Y cuando a mí me comentó Anne y me comentaron desde BitJob, oye, ¿cómo hacemos o qué podemos aportar? ¿Qué le podemos dar de valor añadido a lo que normalmente, pues bueno, tanto en webinars o en cursos, pues bueno, con todo el tema del reglamento, la nueva LOPD y demás, ¿qué es lo que podríamos hacer? Y yo lo que les dije es una de las cosas que normalmente a mí siempre los alumnos me reclaman cuando estamos en clase, es el poder aterrizar conceptos, ¿vale? Todo el mundo se puede leer una ley y la ley, bueno, lo dice claro o no tan claro, determinadas cosas, pero esa practicidad, ese llevarlo a nuestro día a día es lo que yo creo que resulta que es más útil. Y vamos a intentar, ¿vale? Yo creo que lo vamos a conseguir, pero desde luego lo vamos a intentar el hacer eso en esta webinar. En principio lo que me comentan es que tenemos una hora, con lo cual yo voy a hacer todo mi esfuerzo en no pasarme más allá de 35 o 40 minutos como mucho de presentación y dejar tiempo y posibilidad para que me podáis hacer preguntas, ¿vale? Y que las podamos ir contestando. Entonces, bueno, en principio, si todo va bien, ahora, a ver, ahí está. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale. Vale, pues entonces, a ver, en principio esta es un poco la idea de lo que se estaba transmitiendo, ¿vale? Nos estamos encontrando con cuáles son las obligaciones formales, es decir, como igual que antes teníamos en la LOPD del 99, la 15/99, nosotros teníamos una serie de obligaciones formales que estaban perfectamente identificadas. Nos decían, oye, tú como empresa tienes que identificar, generar unos ficheros y bueno, ir al registro de la Agencia Española de Protección de Datos y realizar un registro de ficheros, ¿vale? Nos tienes que decir una serie pues bueno, de características de esos ficheros, nos tienes que identificar qué tipo de datos recogen, quién tiene acceso a esos datos, dónde se guardan los datos y demás. De forma que esos ficheros son públicos, cualquiera puede en un momento determinado entrar y, bueno, era una forma de poder demostrar un cierto grado de cumplimiento por parte de las empresas, ¿vale? Al mismo tiempo, también nos obligaban a tener una cosa que se llamaba documento de seguridad, que era, bueno, pues un conjunto de documentos o un documento si se hacía de forma unitaria, en donde pues también lo que hacían era recoger pues bueno, todo el sistema para poder hacer una trazabilidad del dato, es decir, decía qué departamentos recogían la información, qué departamentos la almacenaban, quién tenía acceso a ello, en qué soportes se hacían, si aparte de soportes o aparte de departamentos internos había otras encargadas de tratamiento, es decir, unas terceras personas que accedían para prestarnos un servicio y para ello tenían que acceder al tratamiento de los datos, ¿vale? Y todo eso lo teníamos que tener actualizado. Con el reglamento del 2016 todo esto desaparece, ¿vale? Y nos dicen porque, bueno, hay un cambio de mentalidad y hay una palabra, en inglés es accountability,
que planea por el reglamento continuamente, la agencia lo ha traducido como la responsabilidad activa o responsabilidad proactiva y nos dice que ya no vamos a tener unas necesidades formales tan identificadas como teníamos en la LOPD, sino que, bueno, nos dejan un poquito a nuestro libre albedrío, ¿vale? A nuestra decisión, el que nosotros hagamos y nos planteemos una serie de situaciones. Y en función de las conclusiones que saquemos de esos planteamientos, nosotros haremos unas cosas u otras. A eso me refiero cuando pongo que lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que hacer a la hora de intentar adecuar nuestra empresa, nuestra compañía al tema de protección de datos es plantearnos qué necesitamos, ¿vale? Por eso se llama informes de necesidad. Y hay tres tipos de informe que nos van a, que el reglamento nos dice que nos tenemos que plantear, que son el registro de actividad de tratamiento, las evaluaciones de impacto y el delegado de protección de datos, ¿vale? El famoso DPO o el famoso DPD que sale en un montón de sitios. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear, ¿qué es un informe de necesidad? Pues un informe de necesidad, una de las cosas que vamos a hablar en todo momento, es que todo lo que hagamos ahora tiene que quedar por escrito. ¿Por qué? Pues porque si queda por escrito, yo voy a poder, en un momento determinado, a la autoridad de control, que es la Agencia Española de Protección de Datos en nuestro caso, le voy a poder evidenciar que yo las cosas en un momento determinado las he hecho no porque sí, las he hecho o las he dejado de hacer porque me lo he planteado, me he hecho una serie de preguntas, me he contestado y saco unas conclusiones de ahí. Y esas conclusiones me dicen si, por ejemplo, tengo que tener un delegado de protección de datos o si yo tengo que realizar una evaluación de impacto o si tengo que hacer un registro de actividad de tratamiento. Pero lo que sí que es fundamental es que yo pueda demostrar que con una fecha determinada yo me he hecho este planteamiento y he sacado unas conclusiones. Esto no solamente me sirve a nivel inicial y no solamente lo voy a hacer una vez, lo guardo en una carpetita amarilla del escritorio o lo imprimo y lo guardo en un cajón y dentro de 5 años sigo sin haber hecho nada. Estos informes de necesidad o deberíamos de arrancar de ahí y sí que esto lo deberíamos de revisar cada cierto tiempo. ¿Por qué? Ya veremos, por ejemplo, que en las evaluaciones de impacto nosotros tenemos unos condicionantes de cuándo hacer esas evaluaciones de impacto, pero una de las cosas que nos dicen es la autoridad de control de cada Estado miembro sacará una lista blanca o una lista negra de cuándo hay que hacerlas o cuándo no. Tenemos muchos países vecinos que ya las han sacado, pero en concreto en España no las han sacado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ahora mismo, con la ley en la mano, yo puedo concluir que en una determinada empresa no tengo por qué hacer una evaluación de impacto, pero dentro de un mes, dentro de 5 meses, que haya que por parte de la autoridad de control saque una lista de determinadas actividades donde sí que va a ser necesario hacer una evaluación de impacto y eso quiere decir que me obliga a hacer una evaluación de impacto. ¿Vale? Tenemos el registro de actividad de tratamiento, que vamos a verlo ahora un poquito más en profundidad. Luego acabaríamos con lo que son las cláusulas legales y una parte muy importante que sería el tema de la página web, ¿vale? Con lo cual, esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, ¿cuándo tengo yo que hacer un registro de actividad de tratamiento? Pues el reglamento nos dice muy claramente que nos marca una pauta para distinguir cuándo hay que hacerlo y cuándo no. Siempre que tenga más de 250 trabajadores, yo tengo que hacer un registro de actividad de tratamiento. Si tengo menos de 250 trabajadores, lo tendré que hacer en determinados casos, que son cuando el tratamiento que yo hago entraña un riesgo para los derechos y libertades, obviamente de las personas que tengo sus datos de carácter personal, que pueden ser tanto trabajadores como en un momento determinado usuarios o como pueden ser clientes. Cuando el tratamiento que yo hago no es un tratamiento ocasional, es decir, imaginemos, por ejemplo, que una empresa pequeña de una persona que repara calzado. Repara calzado y normalmente este tipo de comercios también hace copias de llaves. ¿Esa persona trata datos de carácter personal? Pues no lo sé, depende. Si yo entro directamente, le doy una llave, me dice son 5 euros, le doy un billete de 5 euros y salgo por la puerta, ahí no ha habido un tratamiento de datos de carácter personal. Pero si yo le pago con tarjeta, ya hay un tratamiento de datos de carácter personal porque sí que va a tener un voucher donde aparece mi nombre y donde aparece bueno, pues una identificación de la transacción comercial. Si yo, por ejemplo, le dejo unos zapatos y dice, bueno, pues tardaré 2 semanas, déjame tu nombre y déjame un número de teléfono donde yo pueda localizarte, también va a haber un tratamiento de carácter personal. Pero
sí que podríamos a lo mejor plantearnos si realmente ese tratamiento es ocasional o no es ocasional, si realmente guarda esos datos o no. Ese tipo de planteamientos es lo que nos dice el reglamento, con esa responsabilidad activa, que yo tengo que estar haciendo. Tengo que analizar si los tratamientos que yo hago, por ejemplo, entrañan un riesgo para los derechos y libertades, realmente hay un riesgo en que yo me guarde un número de teléfono en un trozo de papel de un cuaderno que dejo dentro del zapato para saber a quién corresponde y que cuando los tengo arreglados llamo. Pues hombre, a mí particularmente me parece que ahí no hay riesgo, o hay un riesgo suficientemente bajo como para que a lo mejor no sea suficiente o no sea importante hacer este registro de actividad de tratamiento, ¿vale? El tratamiento no ocasional sería el mismo, en este caso no hay ni siquiera trabajadores. Categorías especiales de datos son las que recoge el artículo 9.1 del reglamento. Estamos hablando de todos aquellos datos que reflejen nuestra orientación sexual, nuestra vida sexual, nuestras creencias religiosas, la vida política, datos de salud, si estamos afiliados a un sindicato o demás. Y los relativos a condenas o infracciones penales del artículo 10. Si yo tengo una empresa de menos de 250 trabajadores y tengo cualquiera de estas situaciones, yo debería hacer un registro de actividad de tratamiento. Esto ha venido a decir un poco, la agencia lo ha hecho en varias ocasiones, que prácticamente todo el mundo va a tener que tener un registro de actividad de tratamiento. ¿Por qué? Porque el riesgo cero por definición no existe, con lo cual, salvo el caso que yo acabo de contar, que luego hablaremos un poquito del riesgo, y veréis que yo una de las cosas que tengo que valorar para valorar qué riesgo tengo, lo alto o lo bajo que es ese riesgo, pues una de las cosas que tengo en la que me tengo que fijar, que tengo que atender, es el hecho de que supondría que en un momento determinado eso saliera a la luz. Entonces, realmente, si yo dejo solamente mi nombre para que cuando me llamen por teléfono me digan Jaime y yo dejo un número de teléfono, que aparte lo he dejado en un montón de sitios, pues posiblemente yo, en este caso en concreto, entiendo que el riesgo es lo suficientemente bajo, aunque siempre hay riesgo, como para en un momento determinado no hacer un registro de actividad de tratamiento. Las evaluaciones de impacto, también conocidas como PIAs, es el acrónimo en inglés, Privacy Impact Assessment, pero como es mucho más, fonéticamente suena mucho mejor PIA que no EDI, ¿vale? O que sería evaluaciones de impacto, pues nos referimos a ellas de forma usando el acrónimo inglés. Veis que os he dividido en dos fases, ¿vale? Es decir, el informe de necesidad, anteriormente aquí, yo tendría que poner en un papel lo siguiente: mi empresa tiene más de 250 trabajadores, por lo tanto necesito tener un RAT y paso a hacer el RAT. Yo tendría que decir, mi empresa tiene menos de 250 trabajadores, no entraña un riesgo, hago un tratamiento no ocasional, categorías especiales no trato ninguno, relativas a condenas tampoco trato, y contestando a estas preguntas, yo concluyo con que tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo, pero tiene que estar por escrito. Con la evaluación de impacto pasa exactamente igual. Habría una primera fase en donde yo me voy a plantear si tengo que hacer o no tengo que hacer esa evaluación de impacto. Entonces, si os fijáis, la pregunta, lo he puesto para que sea más sencillo, la pregunta que yo me tendría que hacer en ese documento es: ¿el tratamiento corresponde a alguno de los tres supuestos del artículo 35? Que ahora vamos a ver cuáles son. Si es que sí, tengo que hacer una evaluación de impacto. Si es que no, pues no tengo que hacerla. Una de las cosas que debería mirar es, a pesar de no aparecer en ninguno de los tres supuestos, ¿contempla alguna de las listas obligatorias? Recordad que os he hablado hace unos minutos, las listas blancas. Actualmente no hay listas blancas, con lo cual no tengo forma de comprobar si aparece o no aparece en las listas. Y no solamente me habla de listas blancas, sino me dice listas negras. ¿Se contempla alguna de las situaciones de exclusión? Como tampoco tengo esa lista ahora mismo, no puedo hacerlo. Recordad, eso no quiere decir que en un momento determinado, cuando salgan esas listas, yo tenga que volver a hacerme este planteamiento y volver a hacerme estas preguntas. Y una vez que en un momento determinado ya digo, oye, efectivamente, sí que cumplo con algunos de los tres supuestos del artículo 35, lo que tengo que hacer es analizar, por aquí, si en particular se utilizan nuevas tecnologías. Por nuevas tecnologías no quiere decir que sea una cosa novedosa, que también, sino una aplicación de a lo mejor una tecnología que ya conocemos, la utilización. Por ejemplo, el GPS. ¿El GPS diríais que es una tecnología novedosa? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque el GPS lo conocemos desde hace muchísimos años. A lo mejor hace 20 años ya sabéis que el GPS existía. Y el GPS, pues a lo mejor hace 10 años todo el mundo tenía uno en su coche. Por tanto, ¿es novedoso o no es novedoso?
Pues sin entrar en si es novedoso o no, la aplicación del GPS para localizar a mis trabajadores utilizando el teléfono móvil del trabajo, eso sí que puede ser novedoso, porque es una utilización nueva de una tecnología, ¿vale? Entonces, ahí sí que tendríamos que plantearnos hacer la evaluación de impacto. Si entraña un alto riesgo, ahora vamos a ver qué es lo del alto riesgo o cómo podemos graduar en un momento determinado el riesgo que tenemos, o si se hace una observancia a gran escala. Vais a ver que estos dos conceptos de los cuales estoy hablando, que es la gran escala y el alto riesgo, en principio son unos conceptos indeterminados. De hecho, cuando salió el reglamento en el 2016, pues a las 3 semanas hubo una jornada de puertas abiertas por parte de la agencia y yo recuerdo, estábamos en el salón de actos en la Complutense, de una facultad, juraría que era la Facultad de Medicina, pero había ahí un montón de gente y precisamente como cuando fuimos allí, los que nos dedicamos a esto ya nos habíamos leído el reglamento, hubo una persona que le preguntó a la directora qué iba a entender la agencia por tema de gran escala, básicamente porque él era de Bilbao. Entonces, bueno, pues esto causó un poco la risa y la carcajada general del público, excepto en la directora, que no le hizo gracia, y que dijo que, bueno, pues que ya efectivamente, como desde el 2016 que se aprobó y entró en vigor el reglamento hasta el 2018 que se empezó a aplicar, sí que ha habido 2 años, esos 2 años nos han ido dando un montón de indicaciones. No solamente la agencia española, sino lo que se conocía antes como el grupo de trabajo, el artículo 29, y ahora se llama el Comité Europeo de Protección de Datos, ¿vale? Que hablaremos también de él ahora. Entonces, recordad, me tengo que plantear, tengo que hacer un rato no y dejarlo por escrito. Tengo que hacer una evaluación de impacto no y dejarlo por escrito. Estos informes, lo normal es que sean de 3-4 folios, ¿vale? Pero sí que es necesario que los tengáis. Os acabo de hablar del Comité Europeo de Protección de Datos, ¿vale? El Comité Europeo de Protección de Datos ha ampliado y nos ha dado una serie de criterios en donde dice que sí que deberíamos hacer una evaluación de impacto. Al final, la evaluación de impacto es un análisis concreto y pormenorizado de un tratamiento específico, ¿vale? Dentro de los diferentes tratamientos que podemos tener en la empresa. Entonces, nos dice, oye, y además nos da 9 requisitos y dice, con 2 posiblemente haya que hacer una evaluación de impacto. Es decir, si cumples 2 de estos, me tienes que justificar por qué no la haces. Y si cumples 3, la tienes que hacer sí o sí, ¿vale? Los requisitos nos dicen, oye, cualquier tratamiento que exija una evaluación o una puntuación, ¿vale? El conocido scoring, tanto financiero como de cualquier tipo que se os ocurra. La toma de decisiones automatizadas con efecto jurídico significativo o similar, es decir, la concesión de una prima de seguro, la concesión o el aumento de la prima, por ejemplo, de una póliza de salud, por ejemplo, ¿vale? Una observación sistemática, es decir, que tiene un sistema, que tiene un método de observación, hablamos de datos sensibles o datos muy personales. Aquí lo que hace un poco el Comité Europeo de Protección de Datos es ampliar el concepto que nos pone el artículo 9. Que yo el artículo 9, antes lo he enumerado, que recordáis que son los datos de salud, los datos de religión, de raza, de creencias políticas y demás, ¿vale? Los tiene identificados y aparte eso hereda lo que teníamos en la antigua ley de protección de datos y añade 2 nuevos, que son los datos biométricos y el tema de los datos genéticos, ¿vale? Pero lo que nos dice también es, oye, es cuando habla de datos muy personales. ¿Por qué? Porque nos dice, vamos a dejar la puerta abierta a que si en un momento determinado hay gente que considera muy personal determinada información, vamos a manejarla y vamos a ponerla también ahí. A mí me gusta poner siempre aquí un ejemplo que es el tema de las nóminas, porque llevo muchísimos años en esto y cuando yo hablaba de datos sensibles, a mí cuando hablaba con un cliente siempre me decía lo mismo. Ah, bueno, claro, sí, las nóminas. Y yo le decía, no, pues mire, según las nóminas, según dice la Agencia Española de Protección de Datos, realmente no son unos datos sensibles, serían unos datos de nivel básico. Pero, por ejemplo, la gente tiene como muy interiorizado, oye, pues lo que yo gano, pues no tiene por qué saberlo los demás, ¿vale? Entonces, eso pertenecería a esta categoría que hablamos de datos muy personales. Tratamiento de datos a gran escala, que los vamos a ver ahora. Asociación o combinación de conjuntos de datos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que yo puedo en un momento determinado decir, yo con esta compañía trabajo y le he dado esta información, tiene estos datos sobre mí. Y esta otra compañía tiene otros datos diferentes sobre mí.
Pero ¿qué ocurre? Que si sumamos los dos datos, es decir, si sumamos el conjunto de los datos, lo que vamos a obtener no es una suma, ¿vale? Lo que vamos a obtener es un producto, porque esa combinación de datos nos van a ocurrir dos cosas. Uno, primero, que podemos no saber que se está produciendo y podemos no estar de acuerdo en esa combinación de datos, ¿vale? Y por otro lado, cuantos más datos tengamos, los algoritmos van a ser capaces de inferir muchísimas más opciones, por ejemplo, a nivel predictivo, de cómo vamos a actuar que con menos datos. Con lo cual, a la hora de sumar datos, pensar que en el tema de los datos no hay nunca una suma, sino lo que hay es una multiplicación, es un producto. Datos relativos a personas vulnerables. Y a ver, aquí vulnerables. ¿A qué consideramos vulnerables? Pues a quien, dependiendo a quién le preguntemos, vulnerables, todo el mundo vamos a entender, por ejemplo, que son los niños o que son los ancianos, que podrían ser personas que pertenecen a un grupo en riesgo de exclusión. Pero, por ejemplo, en un momento determinado y en una relación en una empresa, el vulnerable siempre va a ser el trabajador por delante del empleador, ¿vale? Uso innovador o aplicación de nuevas soluciones técnicas o organizativas, acordado de lo que hemos hablado del GPS, y cuando el procesamiento en sí mismo impida a los interesados ejercer un derecho o cualquiera de los derechos que en principio recordáis antes con la LOPD teníamos, que era el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y ahora pues tenemos unos nuevos. El derecho de supresión cambia por el de cancelación y tenemos el derecho de portabilidad y el derecho a que, por ejemplo, esas decisiones automatizadas con efectos jurídicos intervenga en algún momento determinado, no se deje única y exclusivamente a un algoritmo, sino que intervenga una persona humana. Entonces, a ver, resumiendo y para que quede así bonito y que seáis más capaces de identificarlo. Vamos a tener que hacer una PIA y tenemos obligación de ello cuando hagamos un tratamiento sistemático y extensivo de una evaluación de personas, acordado del scoring, ¿vale? Scoring y una de las cosas que también se habla mucho, que es el perfilado, el famoso profiling, ¿vale? Que sobre todo se usa para temas de publicidad. Tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la gran escala. La monitorización sistemática de un área pública a gran escala. Y aquí, inicialmente, cuando hablamos de área pública, nos encontramos con que, en principio, inicialmente, lo que se hablaba era de, por ejemplo, pues una estación de tren, una estación de un aeropuerto, la entrada al metro y demás. Pero, por ejemplo, plantearos, la entrada a un estadio de fútbol sería un área pública, ¿vale? Pues entonces, aunque hay estadios de fútbol que son privados, sí que se considera que la monitorización sistemática de esa área pública sí que va a necesitar, por la cantidad de gente que pasa, sí que va a ser necesario hacer una evaluación de impacto. Incluso, si me apuráis, por ejemplo, la entrada a un gran hospital, como por ejemplo en Madrid, podría ser el 12 de octubre, donde, en palabras de su director de seguridad, volviendo de una conferencia en Valencia, me dijo que, igual que me dijo que yo tengo más personal de seguridad en el 12 de octubre, es un hospital universitario aquí en Madrid, dice que la policía de Getafe, que policías tiene la policía de Getafe, para que os hagáis una idea, y que por sus puertas pasaban más de 2 millones de personas en un mes, ¿vale? Solamente como dato, para que veáis. Y tendríamos que tener y hacer una PIA cuando se den dos o más criterios de los dados por el artículo 29, ¿vale? Entonces, tenemos dos conceptos, gran escala y el riesgo alto que hemos hablado. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de uno y otro? Pues nos dicen que tenemos que atender no a un criterio único, sino a un conjunto de criterios. Y recordad que estamos hablando de los informes de necesidad, lo que tengo que hacer es poner todos esos criterios, decir con cuáles me quedo o cuáles son los que he aplicado para que en un momento determinado puedas demostrar o venga una persona con posterioridad y cuando te haga una auditoría o cuando haga una revisión realmente sepa por qué tomaste las decisiones que tomaste. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos dicen es número de afectados, ¿vale? Eso yo creo que es algo relativamente fácil de ver, es decir, claro, observancia a gran escala, pues depende del número de afectados. Pero me dicen, bueno, no siempre, porque, por ejemplo, si yo te digo, o os digo que penséis qué es más importante o qué puede ser considerado gran escala, el número de pacientes, por ejemplo, de un médico en Madrid, ¿vale? Que a lo mejor tiene 5.000 pacientes, o el número de pacientes que tiene un médico del Valle del Ebro, que tiene 500.
si nos fijamos cuantitativamente, obviamente gana el de Madrid, o sea, tiene 10 veces más número de pacientes, pero realmente cualitativamente es más importante el número de afectados por parte del médico que trabaja en un valle, porque representa un porcentaje más alto de la población. ¿Vale? Realmente 5.000 personas en Madrid pues es una gota en el océano, pero 500 personas en una zona de muchísima menos población representa un porcentaje mucho más alto. Con lo cual, la calidad de la información que yo voy a tener a nivel de salud con esa información de 500 es mucho mayor de la que voy a tener con el médico de Madrid. El volumen y el rango de los datos lo que nos quiere decir es, yo me tengo que plantear una cosa, ¿qué es o a qué le tendría que poner mayor énfasis o qué considero que es gran escala? 20.000 nombres y apellidos, ¿vale? Y solamente tengo esa información, 20.000 nombres y apellidos, o yo tengo 1.000 nombres y apellidos y tengo 20 conceptos de información sobre esas 1.000 personas. Por ejemplo, la dirección, la edad, el sexo, hombre o mujer, el número de teléfono, un email. Yo al final, voy a estar manejando el mismo número de campos de información, 20.000 en uno, solamente en nombre y apellidos, y en otro son 1.000, es decir, es mucha menos gente, pero tengo mucha más profundidad de información. ¿Vale? Lo que nos dice es, vamos a fijarnos en eso porque es mucho más importante la profundidad de información que yo tenga de una persona. ¿Por qué? Porque me va a permitir poder perfilar mucho más a esa persona y realmente cuanta más información tenga, realmente lo que puedo sacar de información de esa persona es mucho mayor. La duración de la actividad es una cosa que yo también tengo que ver. Acordaos lo que os he dicho inicialmente, si yo guardo el nombre de una persona en un teléfono y yo no lo guardo en ninguna base de datos, de hecho, este caso es un caso real, donde yo llevo los zapatos, y lo que hace es que arranca un trozo de una hoja de cuaderno, apunta el nombre y lo mete dentro del zapato. Cuando yo pago, eso va a la papelera, ¿vale? Entonces, eso realmente no lo ha incorporado a un sistema de información, no lo guarda, no lo va a usar con posterioridad. ¿Vale? Todo eso es lo que yo tengo que valorar para ver si realmente estoy hablando de qué tipo de riesgo, ¿vale? Y si en un momento determinado hago observancia o no hago observancia en gran escala. Y la extensión geográfica, ¿vale? Que viene al hilo de lo que os he comentado antes de los médicos, ¿vale? Entonces, recordad, ya llevamos 2 informes de necesidad hechos, en donde yo lo que hago es que me planteo y digo, vamos a ver, ¿tengo la necesidad de hacer un RAT o no? Recordad que el 99,99% de las ocasiones la respuesta va a ser sí, porque el riesgo nunca es cero. ¿Tengo que hacer una evaluación de impacto o no? Es decir, tengo que plantearme todo esto que he dicho, contestar esa pregunta y concluyo, oye, no tengo que hacer una evaluación de impacto. Mi actividad o mis tratamientos no caen en ninguno de los supuestos que me obliga la ley, ¿vale? Y luego me tengo que plantear si yo tengo que tener una figura que es la del DPO, el Data Protection Officer o el delegado de protección de datos, ¿vale? Cuando me dice que la normativa que yo tengo que tener sí o sí un DPO, lo primero que me dice es, oye, en el momento en el que tú seas autoridad o seas una administración pública, tú tienes que tener un DPO, ¿vale? Para vuestra información os comentaré que todavía faltan muchísimas administraciones públicas sin tener un DPO. Pero bueno, también es cierto que a ellos no les ponen multa. Entonces, eso igual explica bastante el por qué todavía seguimos en la misma con un montón de ayuntamientos sin DPOs. ¿Vale? Luego nos dice, oye, cuando dentro de las actividades principales del responsable o del encargado de tratamiento consistan en la observación habitual y sistemática de datos a gran escala. Os suena tanto la observación habitual y sistemática como el tema de la gran escala, pues ya hemos hablado de ellos. Y nos dice que aparte, cuando se haga un tratamiento a gran escala de los datos sensibles, ¿vale? Los datos especiales del artículo 9 que hemos hablado, que son pues, todos los que hemos enumerado anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta hoy es lo que nos dice el reglamento. Y aquí la LOPD GDD, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que salió en diciembre, o la nueva LOPD, como también se la llama, aquí sí que hay una lista que ha ampliado, no la agencia, porque la agencia no hace la ley, pero sí entiendo que en connivencia con la agencia, sí que han ampliado la lista de las situaciones en las que es obligatorio tener un DPO. ¿Vale? Las listas blancas y negras que no tenemos para la evaluación de impacto sí que las tenemos para el DPO.
Y esto, que está copiado directamente del artículo 34 de la ley, nos dice que cuando, pues bueno, todas estas situaciones en donde hay que tener sí o sí un DPO, colegios profesionales, centros docentes, universidades, todas las entidades que explotan redes y prestan servicios de comunicaciones, los prestadores de servicio de la información cuando elaboran perfiles de los usuarios de servicio. La ley 1, o sea, sí, el artículo 1 de la ley 10/2014, ¿vale? Que habla de todas las entidades de supervisión, de control, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, aseguradoras y reaseguradoras, servicios de inversión, todos los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y de gas natural, las entidades responsables de la solvencia patrimonial y de crédito, actividades de publicidad y prospección comercial, aquí todas flaquean, centros sanitarios y una de las cosas que dicen y marcan es se exceptúan los profesionales de la salud que aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las actividades clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a nivel individual. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí, con un cierto buen criterio, al menos por mi parte, lo que nos dice el legislador es, oye, pues ese médico que en un momento determinado tiene médico, psicólogo, dentista o un fisioterapeuta, tiene, por ejemplo, una habitación acondicionada en su domicilio, pues para que en un momento determinado pasar allí sus pacientes, debería, siendo purista y atendiendo al primer párrafo del artículo, ¿debería tener un DPO? Sí. En realidad, pues no lo va a tener nadie, porque nadie se va a gastar el dinero en esto, ni nadie va a hacer las labores de DPO, cuando solamente es una persona la que guarda, la que tiene acceso y la que trata los datos. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tiene esto y que hemos estado viendo estos meses? Pues que en muchas ocasiones, esto que lo entendemos todos muy claramente, que es el hecho cuando tú estás en tu casa, cuando tú tienes en un momento determinado una policlínica, que lo que ocurre es que cada uno, pues de forma autónoma, lo que hace es que tiene pues diferentes gabinetes y lo hacen, pero la realidad es que hay 4 o 5 médicos que están de aquella manera haciendo cada uno lo suyo, si necesitan un DPO o no necesitan un DPO. A día de hoy realmente no hay un criterio definido, se pueden defender las dos posturas, incluso haciéndole preguntas a la agencia nos hemos encontrado con que ahí contestan de forma diferente. ¿Vale? Otros que tenían la obligación son las entidades que tienen la emisión de informes, la actividad del juego, todas las empresas de seguridad privada y las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. ¿Vale? Esto viene directamente en ese es el punto 1 del artículo 34 y aquí, pues bueno, pues dice que a pesar de que haya esta obligación, una empresa puede de manera voluntaria nombrar un DPO, sería una forma de estar demostrando pues un interés, demostrar responsabilidad proactiva y demás. Aunque se haga de forma voluntaria y no haya obligación, sí que se le puede exigir cualquier cosa exactamente igual que si fuera obligación. O sea, que si fuera obligatorio, las cosas que se le van a exigir es que se dé de alta en un registro que tiene la agencia, que es público, ¿vale? Tiene que tener esa lista actualizada y tener, bueno, pues identificadas, una de las cosas es el estatuto del DPO, que es qué es lo que va a hacer en las labores de DPO dentro de la compañía. ¿Vale? Entonces, recordad que esto tiene que quedar por escrito y son los 3 informes de necesidad. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque me he dado cuenta que cuando muchísimas veces voy a clientes, esto es una cosa que no lo hace ninguna o casi ninguna de las consultoras que hay ahora mismo en el mercado. O sea, las consultoras lo que hacen en muchos de los casos es llegan, te dicen, te hacen un registro de actividad de tratamiento directamente del tirón y no hacen muchas veces el análisis de si lo tengo que hacer o no. Ya digo, es el 99,9% de las veces, con lo cual eso lo podría entender. Pero no me encuentro un informe de necesidad diciendo, me he planteado si tengo que hacer una evaluación de impacto o no y concluyo que no. Y me he planteado si tengo que tener una figura como el DPO y concluyo que no. ¿Vale? Por eso, pues aprovecho. Luego ahora en el turno de preguntas también vosotros, si en vuestras empresas realmente tenéis alguna consulta que lo está haciendo o no, me confirmáis si realmente esto os lo han pasado o no os lo han pasado. Y luego, una de las cosas que a los abogados más nos gustan, que son los gatitos y las cláusulas legales, cualquiera de las dos. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que veis es ¿dónde tengo yo que poner esas cláusulas legales? Pues mira, cláusulas legales, obviamente, en un contrato que yo firme con un cliente, con un usuario, con un comprador, ¿vale? Yo tengo que tener un apartado.
El contrato puede ser con un trabajador también, ¿vale? Siempre que hay un contrato por medio, tiene que haber un apartado o tiene que haber una adenda, ¿vale? Porque yo entiendo que muchas veces la gente me dice, es que el contrato me lo mandan desde la matriz, nosotros en España tenemos una filial, yo el contrato no lo puedo tocar. Perfecto. Bueno, pues tú haces una adenda, el anexo 1, protección de datos, ¿vale? Y tú puedes poner ahí lo que quieras. Tenemos también los formularios de recogida de datos. En muchas ocasiones no vamos a trabajar nuestra relación con el usuario, nuestra relación con la persona de que estamos tratando los datos, no viene por un contrato, sino porque en un momento determinado a lo mejor hago una recogida de datos en un formulario. Puede ser en la calle, puede ser una feria, puede ser a través de internet, ¿vale? Lo que sea. Albaranes. ¿Qué es lo que ocurre? En muchas ocasiones, dependiendo de a lo que os dediquéis, no hay ni un contrato ni un formulario de recogida de datos. ¿Vale? Yo por medio de un email o en muchas ocasiones, pues una llamada de teléfono, oye, mándame esto, tú recoges el pedido y tu primera relación con el cliente es a la entrega de la cosa, ¿vale? Que normalmente pues lleva un albarán de entrega. Facturas, exactamente igual. Muchas veces la relación que yo tengo con mis clientes no se basa en un contrato ni en un formulario, no es por medio de un albarán porque no hago una entrega de una cosa, sino que lo que hago es que envío una factura, ¿vale? Contratos de encargado de tratamiento. Hemos hablado antes un poquito por encima de ellos. El encargado de tratamiento es una tercera persona, ¿vale? Física o jurídica, que lo que hace es que nos presta un servicio. Y en la prestación de ese servicio necesariamente tiene que acceder a datos, ¿vale? Ejemplos típicos que tenemos en las empresas, por ejemplo, si yo no tengo un departamento de recursos humanos, si yo no tengo un departamento financiero, pues a lo mejor las nóminas, lo que hago es que tengo una gestoría que me las hace. Para hacerme las nóminas, yo le tengo que dar información de mis trabajadores, con lo cual, el que va a tratar los datos de mis trabajadores, de los cuales yo soy responsable, va a hacer lo que yo le digo, es decir, me presta un servicio y el servicio está acotado por lo que yo le digo que tiene que hacer con los datos. No puedo hacer nada más aparte de lo que yo le digo. ¿Eso qué hace? Pues que le convierte en un contrato, o sea, le convierte en un encargado de tratamiento. Y ese encargado de tratamiento y yo, que soy responsable, lo que tenemos que hacer es que esa relación que tenemos necesariamente tiene que quedar por escrito en un contrato, en donde se vengan perfectamente identificadas cuál es el alcance del servicio, a qué datos accede, cómo accede, qué es lo que puede hacer con ellos, qué es lo que no puede hacer con ellos y qué es lo que va a hacer en el momento de que ya deje de prestarme el servicio y ya no sea un encargado de tratamiento, ¿vale? Tendemos a pensar solamente los datos de cuándo los recogemos y cuándo los tratamos y cuando eliminamos los datos, que es un momento terriblemente importante, porque es un momento en el que muchas veces se producen las brechas de seguridad. Es decir, cuando tiro expedientes en papel directamente a la papelera o los tiro a un contenedor y entonces, pues, cualquiera que pasa por la calle, por ejemplo, los ve, los identifica. Cláusulas legales que cumplan con el deber de información. Cuando hablo de formulario y recogida de datos, yo ahí voy a estar recogiendo información de una persona y tengo que cumplir con el deber de información, es decir, le tengo que explicar quién soy yo, no Jaime Perea, sino quién es la empresa, quién es el responsable, quién es la compañía que está recogiendo esos datos, quiénes lo van a tratar, dónde poder ejercer sus derechos, ¿vale? Tengo que identificar, si hubiera un DPO tendría que identificar al DPO, y cuál es la finalidad. Yo tengo que decir, oye, te estoy recogiendo los datos, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de esta recogida de datos? ¿Vale? Aunque pueda parecer de perogrullo, decir, oye, pues recojo los datos y yo, por ejemplo, estoy rellenando un formulario pues para, por ejemplo, no sé, pues para sacarme una tarjeta de una biblioteca, pues la finalidad no va a ser, pues darme el servicio que yo en un momento determinado utilice con la gestión de la biblioteca. Pero es importante que me expliquen la finalidad porque, bueno, cartela de videovigilancia. Es otra cláusula legal que tienen que estar puestos siempre que yo tengo una cámara de videovigilancia, que no tengo por qué pedir permiso, ¿vale? Porque no se basa en el consentimiento, sino se basa en el interés público, pero yo sí que tengo que ponerla de una forma determinada, es decir, la tengo que poner previamente a que entre en la zona de videovigilancia y además dentro del cartel tengo que tener una identificación del responsable de ese tratamiento y además tengo que tener una dirección donde poder ejercer los derechos, ¿vale? Pero os hablaba del deber de información por el tema de las finalidades secundarias. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces tenemos identificada la finalidad principal. Lo que ocurre es que hasta ahora nos colaban, porque además es que nos colaban, finalidades secundarias.
Y en esas finalidades secundarias te la ponían en la política de privacidad, te la ponían en el contrato, en un momento determinado decía, y usted en este acto consiente de forma expresa en que podamos ceder sus datos a empresas del ocio, del textil, de la financiación y demás historias. Y no te daban la opción de decir, oye, que no, que si yo vengo para una serie de cosas, o si yo, la finalidad que me une es una, que es la principal, pues no necesito o no es obligado, o sea, no me puedes obligar a estas finalidades secundarias. Un ejemplo. Cuando tú vas a un hotel, tú dices, quiero una habitación de hotel. Y te dicen, venga, perfecto, pues necesito su DNI. Tú puedes preguntar, pero bueno, ¿y por qué necesitas mi DNI? Y entonces ellos, el del hotel, te puede contestar, pues mira, porque tengo una obligación legal que yo tengo que hacer, pasar tus datos diariamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque hay una norma de disposición de seguridad urbana que lo que hace es que, pues que nos obliga a todos los establecimientos con pernocta a informar de quién duerme cada día en nuestras instalaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no te doy mi DNI, ¿yo puedo dormir en el hotel? Pues no puedo, ¿vale? Luego, ahí tengo un tratamiento que deriva de una obligación legal y es una finalidad principal, ¿vale? Yo quiero dormir en el hotel, necesariamente tengo que dar mi DNI, si no, no puedo dormir en el hotel. Pero imaginémonos que mientras yo hago todo esto, me pasan a mí también un papelito y me dicen, bueno, y aquí, esto es el rollo de protección de datos, ponga su email y firme. Y claro, yo que tengo la mala costumbre de leer lo que firmo, de repente me encuentro y yo digo, oye, pero aquí me pones que yo te doy mi email para que me envíes publicidad. Dice, sí, digo, vale, pues no te lo firmo. ¿Yo voy a poder dormir en ese hotel? Puedo dormir perfectamente. Es más, si a mí me dicen, si no me das el email, no te dejo dormir, realmente están incumpliendo y yo les podría denunciar. ¿Vale? Esto lo pongo como ejemplo para que veáis y tengáis muy claro lo que es finalidad principal y lo que es finalidad secundaria. ¿Vale? La finalidad principal es aquella que si no estoy de acuerdo con ella, no va a haber relación entre nosotros. La finalidad secundaria son esos secundarias y para eso yo en muchas ocasiones sí que te voy a pedir un consentimiento, pero para la finalidad principal no te voy a pedir un consentimiento. ¿Por qué? Porque voy a legitimar el tratamiento, por ejemplo, en la ejecución de un contrato. Por ejemplo, si yo trabajo con una empresa, o sea, si yo trabajo para mi empresa, yo firmo un contrato de trabajo. El contrato de trabajo lo que me dice es, oye, pues tú vas a trabajar determinado número de horas, vas a hacer un servicio y yo al final de mes te voy a pagar. ¿Vale? Perfecto. Y yo voy a tener que cumplir con una serie de condiciones o de condicionantes para que esa relación vaya bien. Yo tengo un horario, yo tengo pues a lo mejor unas normas de vestimenta, yo tengo una serie de cosas. Pero imaginemos que llega Navidad. Llega Navidad y el director de mi empresa decide que quiere hacer un crisma en donde salga todo el personal de la compañía, pues para humanizar, darnos visibilidad y demás. O quiero subir las fotos, quiero hacer fotos a todo el mundo trabajando y subirlos a una web o una red social para darle contenido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento, para utilizar esas imágenes, que es un dato de carácter personal, porque es una información que me permite identificar a una persona, ¿la puedo basar en la ejecución del contrato? No, porque no es necesario para el contrato. Lo que tendría que hacer es basarla en el consentimiento. ¿Vale? Entonces, digo que dentro de una misma relación, por ejemplo, trabajador-empresa, puede haber, dependiendo de qué datos estemos hablando, puede haber unas legitimaciones o puede haber otras. Y luego el mundo de la web, que es un mundo en sí mismo tremendamente importante y apasionante. Nos vamos a encontrar cosas que siempre tiene que tener una web. Una web tiene que tener una política de privacidad. Y tiene que tener un aviso legal. No es lo mismo, aunque normalmente la gente lo confunde y siempre está en la misma pestaña. Pero para que no hubiera problemas, debería estar perfectamente identificado. Aviso legal por un lado y la política de privacidad por otro. El aviso legal es una identificación de quién está detrás de la web y nos puede informar de una serie de formas de actuar a nivel legal o de cómo se va a comportar la web. Y la política de privacidad lo que hace es enunciar cuál es la relación que va a tener esa web con nuestros datos y cómo va a tratarlos. Luego tenemos la LSSI, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que también se la conoce como Ley de Cookies. Entonces, por esta ley es por la que cuando uno entra en una página web, nosotros nos aparece un banner, un faldón, una ventanita, en donde nos dice si tiene cookies o no tiene cookies,
nos tiene que informar también, que normalmente no lo hacen, si las cookies son propias o son de terceros, por ejemplo, Google Analytics, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de esas cookies? No pasa nada, hay que decirlo. Es decir, oye, tenemos cookies en esta página web para perfilarte y mandarte publicidad. Si lo sabemos todos, pues ¿por qué no me lo pones? ¿Vale? Y ¿cómo voy a proceder a instalar las cookies? Normalmente, la agencia ha dicho que, esto lleva ya tiempo diciéndolo, normalmente hay dos formas de hacerlo. Uno, un botón de aceptar, si sigues tal, pulsa aceptar o no aceptar, o te ponen aceptar o te envían a una segunda página de cookies donde puedes ir señalando, quitando las que sí, las que no y las demás. Y te dicen también en muchas, dice, si usted sigue navegando, le instalaremos las cookies. Lo que dice la agencia es que tú no puedes poner, si usted sigue navegando, y luego pone un botón de aceptar. Pues claro, a cualquier usuario le quedaría la duda. ¿Conseguir navegando sí, aunque no le dé a aceptar, o si le doy a aceptar y no sigo navegando? ¿Vale? Entonces tenemos que elegir una de las dos, pero no podemos poner las dos. ¿Y qué es seguir navegando? Pues seguir navegando no es quedarme mucho tiempo con el ordenador abierto. Seguir navegando es que yo mueva el scroll, ¿vale? Que toda la página, donde yo aterrizo en la página web, tenga un scroll, a lo mejor central, donde yo puedo ir moviendo. Pues si yo muevo el scroll ya estoy navegando. Si yo obviamente pincho en algún tipo de enlace o me voy a una página dentro de la web, pues yo estaría ahí en todo momento navegando y se me podrían instalar las cookies, ¿vale? Si tenemos una web, tenemos que prestar atención a los formularios que tenemos dentro de la página web. Normalmente, formularios para apuntarse a una newsletter, a un boletín, datos de contacto para que me envíes el currículum o formularios para que me envíes una pregunta. Pensad que, aunque yo tenga una página web y tú me hagas un comentario, yo de ese comentario siempre voy a tener tu nombre, voy a tener tu correo electrónico para contestarte. Ya estoy tratando datos de carácter personal, ¿vale? Con lo cual ya tendría que estarte o bien redirigiendo a la política de privacidad, ¿vale? Para que me aceptaras, o bien porque previamente a que tú me puedas enviar eso, me tendrías que consentir en el tratamiento de los datos. Y recordad que hay una cosa que se llama deber de información y que me tienes que informar de forma previa a que yo te diga o que te dé ese consentimiento, me tienes que informar de quién es el responsable, qué vas a hacer cuál es la finalidad de la recepción de los datos, si vas a ceder datos a terceros o no, ¿vale? Y dónde ejercer los derechos. Con las redes sociales pasa igual. En muchas ocasiones lo que hacemos es colocar directamente unos plugins, unos botoncitos en nuestra página web que nos llevan directamente tanto a Facebook, normalmente a Twitter, para que en un momento determinado visiten también pues las diferentes páginas o los diferentes medios que tenemos de dar visibilidad a nuestra empresa. Lo que quizá muchos no sabéis es que en el momento en el que tú colocas un píxel de estos, o sea, un login, automáticamente uno, por ejemplo, también, que la gente no suele saber, si ponéis nosotros estamos aquí y pones el Google Maps dentro de tu página web, ahí Google está cogiendo toda la información de toda la gente que pasa por ahí, ¿vale? Entonces son cosas que tenéis que tener muy claras. Bueno, os he comentado antes un poquito, el tema de las imágenes en las web corporativas a mí me da bastante pánico porque estadísticamente es uno de los sitios donde más metemos la pata, ¿vale? Es decir, por parte normalmente de recursos humanos o por parte del community manager, en un momento determinado, pues hace fotografías o te puedes encontrar con que la compañía tenga un equipo de fútbol, patrocine, pues yo qué sé, parte del Camino de Santiago en bicicleta que han hecho un grupo de personas y le quiera dar visibilidad o en las redes sociales o en la página web, o ha hecho un concurso de dibujos de Christmas con hijos de empleados y en un momento determinado luego sube todo eso a las redes sociales. Aquí nos encontramos siempre con los problemas de siempre. No subáis fotos, no subáis absolutamente nada con imágenes sin tener un consentimiento claro por parte de las personas que salen allí. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto, luego habría que ver que, por supuesto, todos estos contratos, todos estos formularios luego estuvieran bien. Pero realmente esto es una visión muy práctica de cosas que tendríais que ver y que a vosotros os sirve. Oye, yo esto en mi compañía lo tengo esto identificado, todo esto lo tengo revisado, todo esto lo tengo actualizado.
sorprendería la cantidad de avisos legales sobre política de privacidad que todavía en el 2019 te están hablando de leyes ya derogadas, ¿vale? O sea, es decir, cuesta muy poquito que en un momento determinado esto lo reviséis. Que reviséis los contratos que tenéis con proveedores, con encargados de tratamientos, si están actualizados o no están actualizados, ¿vale? Todo ese tipo de cosas y que sobre todo miréis estos informes de necesidad que ya os digo que yo en mi día a día me encuentro en muy pocas ocasiones. Así que bueno, muchas gracias por haber estado ahí y haber aguantado. Y ahora sí que queda abierto un poco lo que es el turno de preguntas, que me imagino que, salvo sorpresa por mi parte, que me imagino que tendréis. Así que según vayáis haciendo preguntas, os iré contestando. Porque de momento no veo ninguna. Me voy a decir, Virginia, hacerme una pregunta, porque me extraña que no. A ver si por algún casual tengo cerrado esto. Vamos. De todas formas, No me ha pasado nunca que acabe y que nadie me pregunte. Pero vamos, esto sí que. es que las preguntas. En preguntas, justo. Sí, por eso creo que aquí no hay. Sino que lo otro es el chat. Ah, mira, sí que hay, ¿eh? A ver. Ah, es que tienes que poner aquí ya. ¿Puedes manejarlo tú? Sí, a ver. Ya me señala a mí que. No, es que sí, lo tienes como papel. A ver. A ver, la primera. Tratamiento de las tarjetas de conductor en transporte. Pues es que, perdóname, pero amplíame, Antonio, amplíame un poquito porque el tratamiento de las tarjetas de conductor en transporte no tengo muy claro a qué te refieres, ¿vale? No sé si son para conductores profesionales que lleváis, por ejemplo, transportáis a larga distancia y que tenéis que meter la tarjeta en el tacógrafo, ¿vale? No sé si va por ahí la pregunta o no. Si me la puedes ampliar, te la contesto ahora. A ver, vamos a por la siguiente, Guillermo. Buenas tardes, sensiblemente el email de un cliente profesional o empresa para enviarle facturas se considera dato personal. Sí. A ver, sí te voy a explicar por qué. Porque el email va vinculado a una dirección IP, ¿vale? Y la dirección IP, el reglamento la identifica claramente como un dato de carácter personal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí es lo que hablábamos antes del riesgo. Si tú solamente tienes eh, el correo, el email corporativo, y además tienes un email corporativo, por ejemplo, que es de info, que le llega a varias personas, pero, por ejemplo, tú tuvieras, por ejemplo, jpere@miempresa.com, ¿vale? Es un email que a mí me identifica, no porque aparezca mi nombre, que también, ¿vale? Pero tú imagínate que yo me hiciera un email en donde no fuera mi nombre, ¿vale? Pues todos tenemos una cuenta en Gmail que usamos para dar en determinados sitios para que no nos llegue el spam y vamos, lo normal es ahí no poner el nombre, ¿vale? Pero seguiría siendo un dato de carácter personal con un riesgo muy bajo, ¿vale? Porque sí que es cierto que a lo mejor pues tendríamos, y sobre todo porque tenéis que pensar en la empatía, y esto es muy bueno, pues pensar la expectativa del usuario, ¿vale? Tú no te va a sentar igual de bien o igual de mal el recibir en un momento determinado una comunicación comercial a tu cuenta de correo privada que a la cuenta de correo del trabajo, ¿vale? La del trabajo pues te afecta menos, te importa menos. Una de las cosas que también ha dicho con el tema y aprovecho para deciroslo, con el tema del envío de publicidad por email, Jesús Rubí, que es el adjunto de dirección de la agencia, te ha dicho que una de las cosas que no consideran que sea envío comercial es enviar, por ejemplo, un link en un email. Si yo en un email, en el asunto, sí que te mando la oferta o sí que te adjunto esa oferta,
ahí estoy haciendo un envío comercial, con lo cual entraría el artículo 21 de la ley SSI, que dice que yo no puedo hacerlo sin un consentimiento previo. O bien porque se lo esté mandando a una persona que ya es cliente, ¿vale? Tengo una relación previa. Y lo que nos dicen también ahora en la agencia es que no se va a considerar envío comercial si yo lo que mando es un link. Si yo en vez de mandarte eso, lo que te estoy mandando es el link a mi página y tú haces la acción positiva de pinchar ahí para aparecer en mi página o en una página que he creado yo con la oferta de primavera, ¿vale? No estaríamos hablando de un envío comercial. Entonces, a ver, Guillermo, este es la misma. A ver, habría que hacer un PIA, Antonio, pero es que solamente me pone habría que hacer un PIA, con lo cual no sé, no sé por qué es. Y luego me contestas tú mismo y me pones sí. Ah, perdón, vale, que pues ahora me pone clínica dental, un titular, un centro más cinco dentistas dependientes, ¿de peor sí o no? A ver, pues mira, sin haber leído esto, es que es una cosa que nos estamos encontrando bastante, ¿vale? Te puedo decir que hay justificaciones para una cosa y para la otra. Por eso te digo, que podrías perfectamente justificar y hacer en ese informe de necesidad concluir que en un momento determinado no lo necesitas, ¿vale? Pero sí que plantearte revisarlo cada año, por ejemplo, por ver si hubiera alguna cosa al respecto. En este caso me dices que tú tienes un titular, que es un centro, y tienes 5 doctores dentistas dependientes. En este caso concreto yo te diría que sí que deberías de tener un DPO. ¿Por qué? Lo que yo te estoy comentando es cuando estos dentistas realmente son autónomos y lo que hacen es que comparten en un momento determinado pues un personal de recepción o comparten una serie en un momento determinado de auxiliares. Pero cada dentista tiene su consulta, aunque físicamente estén puerta con puerta, ¿vale? Y entonces yo ahí no vería el tema del DPO. Si realmente estamos hablando que hay un titular y lo que tiene son 5 dentistas contratados, es decir, tiene 5 trabajadores en régimen general, yo aquí sí que pondría un DPO. No hay que tenerle miedo al hecho de tener una figura de un DPO. O sea, piensa que el trabajo de un DPO y lo que te va a cobrar un DPO no tiene nada que ver en una empresa multinacional que va a ocupar las 40 horas de la semana a trabajar de eso, a en un momento determinado el tiempo que le va a dedicar en una clínica pequeña como es la que me estás, diciendo. Y todo eso va en función del precio, ¿vale? Lo normal es que aquí tú digas, oye, pues yo te contrato para que me hagas labores de DPO 4 horas, 5 horas al mes y esto vale tanto, ¿vale? O sea que tampoco tiene por qué ser un tema que sea especialmente gravoso económicamente. ¿Vale? Y yo aquí ya no me aparece ninguna pregunta más. No sé, Antonio, si me estás oyendo o si me estás viendo, porque no, Antonio no. A ver, ¿quién me ha hecho la pregunta de... Ah, mira, es el mismo, Antonio, el tratamiento de las tarjetas de transporte, de conductor en transporte. Vale, entonces, pues no lo sé, porque que me estés preguntando esto del transporte y que me preguntes también lo de la clínica, pues no sé si tiene algo que ver o no. A ver, no lo sé, si no me lo aclaras tampoco te puedo decir. Sí que te puedo comentar, por ejemplo, que es eso, el tema de los de largo recorrido, sí que hay una obligación legal por parte hay una normativa que sí que obliga a tener el tema de las tarjetas con un tacógrafo y sobre todo con un tema de geoposición, ¿vale? Con lo cual, el tratamiento que hay de esa información lo que hace es que lo basas en un consentimiento, perdón, no en un consentimiento, lo basas en una obligación legal. ¿Vale? Con lo cual no hay absolutamente ningún problema. A ver, el tema del consentimiento, y yo creo que si no hay más preguntas con esto acabo, es una cosa que venimos heredando y que hasta ahora pues había una especie de mantra que se repetía es, el tema de los datos da igual, si tú pides el consentimiento y tú tienes el consentimiento puedes hacer con tus datos lo que quieras, ¿vale? Ese es un tema que no está bien y que el reglamento ha querido desaparecer. De hecho, lo que nos dicen es que el consentimiento debería ser el último o la última de las fundamentaciones jurídicas para hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento es reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy te doy el consentimiento y mañana te lo quito. ¿Vale? Entonces, nosotros como compañía, imaginemos que todo el tratamiento que hago de mis usuarios y de mis clientes se basa en ese consentimiento.
pues quiere decir que mañana, si se ponen todos de acuerdo, yo dejo de poder tratar los datos de todo el mundo. Con lo cual es lo último que deberíamos de recurrir. ¿Vale? Pues con esto, una vez más, agradeceros. Voy a comprobar que haya alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Agradeceros una vez más la conexión y bueno, cualquier cosa, pues sabéis que viene a través de Bijob, a través del Twitter que he dejado, pues se os hará llegar la presentación y nos podéis preguntar pues cualquier cosa que queráis. Aprovechad que es jueves y son ya las 8:05, que ya por hoy yo creo que hemos hecho todo mucho. Venga, hasta luego. Saludos.